Así que, aunque el dinero es útil porque te permite intercambiar valor y tener experiencias mutuas, llegará un momento en que estarás motivado más allá del deseo de intercambiar cosas y querrás tener un intercambio de experiencias. Y conforme te alejes de esto y esto no va a empezar, ya estás comenzando a ver su desmoronamiento a través de medios que parecen incómodos o controladores, lo cual realmente está sirviendo a este cambio mayor. El gran cambio no ocurrirá hasta dentro de unos 25 años. Alrededor de ese tiempo experimentarás el colapso de los sistemas financieros con el fin de empezar a allanar el camino y ayudar a colapsar el ego en torno a esos deseos físicos, esas experiencias muy materiales. Me gustaría dar la bienvenida a Joy Kingsborough al programa. ¿Cómo estás, Joy? Estoy genial, Alex. Agradezco mucho estar aquí. Gracias. Muchas gracias por venir al programa. Estoy emocionado de hablar contigo y también con las entidades que canalizas más adelante en nuestra conversación, pero también hablaremos de tu libro, Preparando la magia, más adelante en la conversación. Pero antes que nada, mi primera pregunta, ¿cómo era tu vida antes de esta locura? Es decir, antes de que llegara a ella el canalizar. Bueno, es realmente interesante pensarlo de esa manera, porque para mí, antes del canalizar era la locura. Era una vida difícil. Creo que desde muy joven no me sentía realmente cómodo estando vivo. Sentía algo así como que no encajaba, no estaba del todo seguro, y creo que mucha gente se siente de esa manera. Pero pasé muchos de mis primeros años atravesando experiencias traumáticas, de abuso mental y físico, y a medida que crecía y empezaba a crear mi propia vida, consiguiendo un trabajo, encontrándome en el mundo, continué experimentando cosas que me hacían sentir que simplemente no podía encontrar. ¿Para qué estaba aquí? No lograba descifrar mi camino. Y entonces cuando la canalización llegó, aunque fue caótica, a medida que se presentaba, a medida que entraba en la historia, definitivamente, no la vi venir, me resistí. Sabes, mi canal siempre me llama el canal reacio. Así que cuando Jonás me habla, me dice que soy el canal reacio. Pero cuando lo acepté, todo cambió completamente para mí. Se volvió un camino claro, el mundo cobró sentido y entendí por qué estaba aquí. Bueno, déjame preguntarte esto. Cuando enfrentabas problemas al inicio de tu vida, ¿percibiste alguna señal de lo que vendría después o estabas en total oscuridad sobre tu futuro yo? ¿Hubo pistas mínimas? Definitivamente había indicios. Solía hablar con los animales, escuchaba que ellos me hablaban, tenía conversaciones, me sentaba fuera en la naturaleza solo y mantenía conversaciones completas con pájaros, gatos y perros, así que escuchaba cosas. No me daba cuenta de que eso era normal. No sabía que los demás no hacían lo mismo. Así que no fue hasta mi adolescencia cuando empecé a tener percepciones intuitivas. Sabía cosas sobre las personas o podía predecir lo que querían que dijera. Podía camaleonear como qué es lo que quieren. De alguna manera, simplemente entendía lo que la gente pensaba y sentía y pensé, qué gran habilidad para llevar al mundo corporativo y a los negocios. Y me di cuenta de que era intuitivo, ¿verdad? Sí, así que había indicios, definitivamente no de que iba a canalizar. ¿Te criaron en la religión? Me criaron consciente de la religión, pero no crecí yendo a la iglesia. Tenía un tío que predicaba, así que era ministro de una iglesia pentecostal, lo cual es interesante porque hablaban en lenguas y estaban como en un ámbito diferente de experiencia. Y fui a la iglesia con mi tío cuando tenía como 5 años y recuerdo haber sentido algo que ahora es similar a canalizar, donde me invadió una sensación de lo que creía era amor o divinidad. Era esta energía masiva y expansiva que llegó, y yo era muy joven. No entendía lo que estaba pasando, pero me atrajo hacia el frente de la iglesia donde realmente quería ser parte de esa energía. Quería rezar. Algo me atraía hacia la energía que se estaba generando en la sala. ¿Buscabas canalización? ¿Leías libros sobre metafísica?
¿Buscabas la canalización cuando apareció o simplemente apareció? Sí, para nada. Así que pasé por una experiencia bastante, diría que al final del caos. Viví una experiencia bastante traumática, donde estaba comprometido para casarme. Mi prometido falleció en 6 meses. Fue rápido. Gracias. Después de esa experiencia estaba más deprimido de lo que jamás había estado, y en mi depresión buscaba cualquier cosa, cualquier solución que me ayudara a aliviar eso. Y esto había sido un ciclo durante la mayor parte de mi vida. Así que había llegado a ese punto en el que tienes esa elección, me voy a quedar o me voy a ir. Y tuve un momento de, por favor, llévame, ya no quiero hacer esto, si no voy a estar con la persona que amo, si no voy a tener esta historia de vida que deseo. ¿Qué está pasando? Y sentí que realmente me habían abandonado o dejado atrás. Simplemente me sentía tan solo en el mundo. Y entonces, en una experiencia en la que una noche estaba acostado en la cama suplicándole a Dios en ese momento, esforzándome por no creer en Dios, pero rogándole que por favor me llevara, terminé teniendo esta inmensa experiencia donde mi pecho se abrió y pude sentirlo físicamente. Era consciente de que estaba sucediendo. Mi pecho simplemente se abrió de golpe y hubo este flujo de conciencia que comenzó a salir de mi pecho y me sacó de mi cuerpo. Y así, lo único que puedo. Me dio a entender que ocurrió fue una experiencia fuera del cuerpo, así que estaba siendo sacado de mi cuerpo. Inmediatamente estaba fuera de mi cuerpo y estaba en este flujo de conciencia, como estas luces, como un torrente, un flujo o una inundación de luces, y comencé a olvidar que tenía un cuerpo. Y entonces me estoy moviendo hacia este flujo, teniendo esta experiencia, y me siento más conectado con lo divino, más conectado con la unidad del universo. Claro, usando un lenguaje que en ese momento no utilizaba, pero sentía esa cercanía y estuve allí, creo, por bastantes horas. Y luego recuerdo haber escuchado, ni siquiera has comenzado, crees que nunca lo vas a descifrar y has pasado por todas estas cosas y estás a punto de realmente despertar a la razón de tu existencia y es hora de regresar. Y así regresé. Sí, volví al cuerpo y fue entonces cuando realmente me interesé. Diría que en ese momento como que, oye, aquí está pasando algo. Quizás debería ponerle atención a eso. Exactamente. Entonces, tuviste una experiencia cercana a la muerte casi sin morir, ¿correcto? Esencialmente, fueron muy generosos y amables contigo. Siento que si no hubieras escuchado ese mensaje, habrías enfrentado otra experiencia cercana a la muerte, sin duda alguna. Entonces, al regresar de esa experiencia, comenzaste a buscar libros, a buscar maestros para intentar entender, porque supongo que no tenías el vocabulario para poder explicarlo, ya que no habías estado en este mundo. Muchos de los miembros de mi audiencia probablemente podrían orientarte. Probablemente yo habría podido orientarte un poco durante ese proceso, pero en ese momento no tenías ningún tipo de vocabulario para manejar esto. Ninguna idea. Lo único que sabía era sobre la meditación. Había oído hablar de la meditación y sabía que todo el mundo hablaba de ella. Era lo de moda. Así que empecé a explorar la meditación con la esperanza de que a través de ella pudiera salir del cuerpo, pudiera dejar ir la mente, con todos esos pensamientos que me distraían, que eran crueles, y poder llegar a ese lugar de nuevo. De hecho, quería salir del cuerpo lo más rápido posible otra vez. Y así me llevó a la meditación, una revelación increíble para mí. La meditación me enseñó tanto sobre estar en mi cuerpo y acerca de mis pensamientos, y sobre la capacidad de notar mis pensamientos y darme cuenta de que cuando tenía esos pensamientos negativos o me sentía mal con la vida, realmente podía observar. Y noté que de alguna manera me estaban enseñando en la meditación, aunque no sabía por quién, pero podía sentir que había alguien o algo ahí que me estaba guiando hacia las cosas. ¿En qué momento comienzas a escuchar voces en tu cabeza? Sé cómo llegar. Quiero decir, suena loco como lo digo, pero
Todos los que escuchan este programa saben, porque, oye, si de repente alguien comienzas a hablarte, me estoy volviendo loco, estoy perdiendo la razón, entonces, ¿cómo fue esa primera vez que te sucedió? Hasta ahora sí ha sido muy sutil, muy como con guantes de seda, muy delicado. Luego supongo que en algún momento dicen, estoy aquí, y tú como, ¿qué está pasando? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, terminé conectando con un grupo de personas que meditaban y entonces estoy en este círculo de mujeres, todas acostadas en esterillas y vamos a conocer a nuestros guías espirituales, ¿verdad? Una conversación inicial muy benigna, ¿cierto? Así que estoy acostada en esta esterilla, preparándome, disfrutando la meditación, y de repente hay este hombre de más de 2 metros, de la India, con un traje muy elaborado, sobre mí, en mi visión, como entró en el espacio conmigo, y no soy una persona muy visual, así que fue muy repentino. Y dijo, te he estado esperando. Y dijo, mi nombre es Jonah. Y así comenzó la conversación, pero siempre ha sido tan amable, como incluso en esa conversación me mostró una experiencia de simplemente bailar y convertirnos en compañeros y jugar, y que él era infinitamente paciente porque sabía que yo sería reacia y sabía que me tomaría un tiempo adaptarme a ello, sabía que yo era introvertida, sabía que tendría que guiarme. Entonces, básicamente, eligieron el recipiente equivocado. Eso es lo que estás diciendo. Todo lo que él dijo es como, esto es lo contrario de lo que debería ser un canal. Exacto, justo. Les gustan los retos, por lo visto, del otro lado, supongo. Entonces, cuando llegó Jonás, supongo, hubo una etapa de preparación en la que empezaste a acostumbrarte a su energía, porque, según entiendo, cuando estas energías llegan, hay una vibración y frecuencia mucho más altas, y si tu sistema nervioso no está preparado, podría colapsar, realmente podrías lastimarte. Así que, de alguna manera, te van introduciendo poco a poco. ¿Hubo un proceso así para ti? Sí, pasé por varias etapas de algo así como esa iniciación en más de esa frecuencia canalizada. La primera fue una invitación muy fuerte para que vendiera todo lo que tenía. Claro, ahora me río. En ese entonces no tenía gracia, pero me deshice de todas mis pertenencias y compré una casa rodante con 2 niños pequeños y 3 perros. Y me mudé al medio de la nada en Columbia Británica y me quedé afortunadamente invitada a permanecer en esta hermosa reserva donde casi no había nadie, justo frente a este hermoso lago y montaña, y fui llevada allí para pasar por este proceso, donde meditaba unas 6 a 8 horas al día, y en ese proceso de meditación. Sí, tengo que interrumpirte. Tienes 2 hijos. Entonces, ¿cómo meditabas de 6 a 7 horas al día? O encuentras una solución o eres una madre terrible, lo siento. Podría ser una mezcla de ambos. ¿Cómo lograbas el equilibrio? Porque siempre, con los yogis y los maestros ascendidos, siempre son solteros, nunca tienen hijos, rara vez. He conocido a un yogi o santo indio, Lahiri Mahasaya, que fue padre, tuvo hijos, tuvo esposa, tuvo familia. Es raro, es sumamente raro. ¿Cómo lograste manejar esa situación al atravesarla con tus hijos? Conté con apoyo y estoy seguro de que hubo momentos en los que no fui el padre más atento y presente. Es comprensible. Fue una época muy difícil. Creo que mientras pasaba por esto, estaba teniendo experiencias increíbles y de alguna manera entraba y salía de ellas. De hecho, estoy aprendiendo a ser un líder despierto y consciente, exacto, como estar en ese estado meditativo, pero también viviendo mi vida. Así que tenía estas experiencias mientras me mostraban todas estas cosas. Vivía momentos en los que salía de la casa rodante y todo lo demás desaparecía, excepto el pequeño espacio donde estábamos. Y cuando digo desaparecer, me refiero a que se volvía negro, como la nada, y solo me quedaba ese pedacito de césped, la casa rodante, los niños y lo que sucedía en mi vida, y eso me enfocaba intensamente en la experiencia de preparar comidas en un estado meditativo. Tenía conversaciones en un estado meditativo y de alguna manera me estaban ayudando para poder hacerlo. Y creo que eso realmente se relaciona con el tipo de canalización que hago, porque la mayoría de la conversación trata sobre cómo traerlo aquí, encarnarlo y vivir.
realmente nuestras vidas, no desconectarnos de ellas. Así que creo que es una gran parte del mensaje. Claro, que es mucho de los textos antiguos y cosas que he estudiado, es sobre, oh, vamos a las montañas del Himalaya, entremos a una cueva y meditemos 24 horas al día y comamos un poco de gachas y solo hagamos eso durante 40 años para encontrar la iluminación. Y ese es el modelo antiguo. Pero en los últimos años, dentro de los últimos cientos y muchos de esos yogis y maestros han estado diciendo que no necesitas sacarlo de la montaña, traerlo entre la gente. Y fue entonces cuando personas como Yogananda y esos tipos de santos empezaron a surgir y realmente lo trajeron entre la gente. Así que te agradezco que también difundas ese mensaje porque muchas personas todavía tienen la impresión de que para ser iluminado tienes que sentarte bajo un árbol durante 30 años y encontrar la iluminación. Y claro, ese es un camino, pero estamos aquí para vivir esto, ¿verdad? Por supuesto. Siento que todo aquí ha sido como aprender a base de prueba y error. Ahora vas a hacer esto, ve y hazlo, ¿no? Y todo ha sido así, incluyendo subir al escenario por primera vez y que te digan, vas a canalizar, y yo como voy a hacer qué, vas a canalizar, claro, y simplemente ser lanzado a ello de una manera que no me da tiempo para dudarlo o para tener miedo. Es como, está bien, voy a hacer esto. Y con eso vienen estos grandes procesos iniciáticos de los que hablabas. No es solo vivir en el congelamiento, porque estuve allí un año, es el regresar y luego tener otra experiencia. Y siento que ha sido acelerado. No han sido 40 años, sino más de 10 años. Estuve desarrollando el cuerpo antes de hacerlo alguna vez, antes de compartirlo públicamente. Estuviste en el closet de la canalización durante aproximadamente una década, preparándote física, mental y espiritualmente para lo que vendría. Luego viviste en las montañas del Himalaya, criando hijos y perros y viviendo en una casa rodante. Este proceso para ti es una versión de eso. Te aplaudo porque entiendo que criar hijos no es fácil. Mi esposa se encarga de la mayor parte, lo cual agradezco. Pude hacer mi trabajo, pero sigue siendo un viaje. Es bastante impresionante, por decirlo menos, de tu parte. Así que felicidades. Y superar la prueba de fuego. ¿Durante estos 10 años lo hacías por tu cuenta o para amigos y familiares y cosas así? Bueno, comencé canalizando, dibujando imágenes donde trazaba diagramas de cosas, hacía diagramas del sistema nervioso, dibujaba diagramas de las células, estaba canalizando enseñanzas específicas y simplemente las anotaba. Hasta que un día, con mi experiencia corporativa, empecé a hacer diapositivas de PowerPoint. Pensé, no sé qué me estás dando, pero lo voy a poner en diapositivas. Y así, al final de ese año, de hecho, había creado un curso. Así comenzó todo, donde todo lo que empecé a crear se convirtieron en estas enseñanzas. Y luego regresaba y con mi título en coaching lo presentaba como un programa de coaching que había creado, pero no le decía a nadie que lo había canalizado, ¿verdad? Tenía este programa, iba a enseñar esto, pero nada de lo que creé era de mí, era a través de mí e incluía mi ser, pero era muy preciso. Hazlo en este orden, de esta manera va a generar este proceso. Confía en nosotros y tuve que desarrollar esa fe de entregarlo así. Entonces, ¿en qué momento dijiste, de acuerdo, esto está funcionando de maravilla? Estoy canalizando todo este excelente contenido. Tengo productos que puedo vender, puedo ayudar a la gente y aún estoy en el anonimato. No tengo que decirle a nadie sobre esta locura que estoy haciendo, esta insensatez. Y luego, esta es mi sensación aquí. Dime si tengo razón o no. Puede que esté completamente equivocado, pero Jonás dijo, es hora, tienes que salir a la luz pública. ¿Eso fue lo que pasó? ¿O fuiste tú quien dijo, creo que voy a hacerlo? No, Jonás lo dijo durante unos 2 años. Y claro, ignoré a Jonás como haríamos. Y dije, voy a aprender a ser un orador público profesional primero, porque me da un miedo terrible pensar en subir al escenario, ¿verdad? Así que tomé este otro camino y Jonás dijo, esto no es la dirección, no necesitas todo esto.
no necesitas esta capacitación, no necesitas entender nada de esto. Y yo seguía haciéndolo. Y un día se lo conté a una amiga y le dije, tengo esta conversación en mi cabeza, he tenido esta conversación durante 10 años y pensé que iba a creer que estaba loco, que no querría volver a conectar. Y ella dijo, hazlo conmigo. Permíteme hacer preguntas. Dios mío, tengo que saber. Y así lo hicimos. Ese fue el comienzo. ¿Esa fue la primera sesión amable? Sí, y luego fui más. Y lo grabamos. Nunca lo escuché. Nunca quise volver a escucharlo. Oí un poco y mi voz sonaba como la de un hombre, o sonaba diferente. Simplemente no sonaba como yo, y eso me incomodaba. Pero acepté, desde ese momento acepté ir a donde me dirigieran y compartirlo. El impacto para ella fue tan enorme. Entonces, permíteme preguntarte, ¿cómo fue para la gente que te rodea, tu familia, tus amigos, tus colegas, cuando finalmente saliste del closet y mostraste tu esplendor? Ahora soy un canal, todos, y esto es lo que hago, y voy a hacerlo público. Tengo que creer que hubo resistencia, algo, probablemente algunas personas que no entendieron, porque los seres humanos son seres humanos. ¿Cómo manejaste eso psicológica y emocionalmente? Porque ya he escuchado esta historia mil veces. Cualquier persona espiritual que esté un poco fuera de lo común, incluso si te criaste como católico y de repente estás meditando y hablando de reencarnación, eso es suficiente para ser expulsado de la tribu. Entonces, ¿cómo fue para ti? Creo que fue más difícil para mí que para la gente a mi alrededor. Había empezado a reunir grupos de personas que me apoyaban mucho en esto. Así que compartíamos este deseo de aprender sobre temas espirituales y todos estábamos en un camino de despertar. Las primeras personas a quienes les conté, incluyendo a mi mamá dijo, pues claro que sí, es como todos sabemos que estás haciendo esto. Era realmente obvio para ellos. Fue muy difícil para mí porque había construido esta personalidad, este ego, alrededor de ser una psicóloga capacitada, con deseos de trabajar en ese campo. Venía de la América corporativa. Eso fue lo más difícil para mí. Y claro, cualquier amigo que tuviera antes de ese momento no lo entienden en absoluto. He perdido todo eso. Significaría que habría sido difícil si ya no hubiera sido justo, pero todo lo de antes. Ahora lo difícil es la gente que me conocía antes, quienes luego hacen comentarios en YouTube o en cualquier cosa que compartas diciendo que estás loco. No sé qué estás haciendo. Has perdido esas cosas. Duele porque le pones el alma. Te entregas y eso cuesta mucho. Y no todos están siempre dispuestos, pero creo que en su mayoría ya me estaba alejando de ese tipo de personas. ¿Y fue tu propia programación la que de alguna manera te dificultó hacer esto? Parece que esa era tu mecanismo de defensa. Esa era la armadura que te pusiste para sobrevivir en tu mundo. Y esa era tu identidad. Y liberarte de esa identidad daba más miedo que probablemente contarles a tus padres. Claro que sí. Quiero decir, la muerte del ego por la que tuve que pasar una y otra vez, esa idea de quién crees que eres y lo que vas a hacer. Entiendo tu sentir. Claro, yo había construido el matrimonio, la cerca blanca, todas esas cosas. Estaba casado con alguien con quien realmente no estaba enamorado. Tuve que enfrentar grandes cosas donde había tomado decisiones que se basaban en cómo me veía ante el mundo. Así que para mí esto fue devastador porque todo lo que creía ser resultó no ser cierto. Es algo muy difícil de enfrentar. Como mencionaste, la muerte del ego en la ciudad. Muchas personas que escuchan también lo están viviendo a su manera, quizás no convirtiéndose en canales, sino simplemente siendo ellos mismos. Yo pasé por eso para crear este programa. ¿Y hasta qué punto lo hice solo para poder realizar este tipo de trabajo? No es un camino fácil, por eso te aplaudo por hacerlo. Realmente lo hago. ¿Cuál es tu proceso de canalización? ¿Cómo funciona para ti? ¿Te energiza? ¿Te agota? ¿Eres un canal trans? ¿Qué tipo de canal eres? Sí, me energizo bastante, soy un canal consciente, así que siempre estoy al tanto de la presencia de Joan, siempre siento esa frecuencia que llega y tiendo a hacerlo en la mayoría de mis canalizaciones, que han sido en formato de preguntas y respuestas.
Claro, incluso desde el escenario, donde la gente hace preguntas, personas en el público hacen preguntas, pero también hago transmisiones, así que habrá momentos en los que esté transmitiendo. Y mientras hago eso, también estoy emitiendo una frecuencia común para canalizar. Te estás moviendo hacia este estado de frecuencia y se está expandiendo una frecuencia que impacta a los presentes. A veces realmente canalizo la frecuencia misma, así que no solo uso lenguaje, estaré usando palabras, pero estoy moviendo la frecuencia hacia mi cuerpo y hacia el espacio donde estoy canalizando. Entonces, estoy expandiendo eso hacia un grupo colectivo, ya sea en persona o en un espacio en línea como este. Gran parte de mi enseñanza la hago en Zoom, así que no solo canalizo palabras, sino que también siento frecuencias fluyendo a través de mí mientras lo hago y puedo dirigirlas. La pregunta más frecuente que siempre me hacen las personas y me la hacen todo el tiempo es sobre canalizar. Suena espeluznante, suena raro. ¿Es esto real? Porque yo no canalizo. Así que estoy a un paso de distancia de eso. Pero hablo con tantos canales que me identifico con ello, lo cual no me molesta. Me identifico con todos mis invitados de muchas maneras. Pero me preguntan, ¿cómo saben que esto no es un espíritu maligno o una energía negativa o cosas por el estilo? Mi respuesta siempre ha sido que son pésimos en su trabajo, porque las palabras que salen de su boca son amor y ayuda, y hay demonios realmente malos, demonios horribles, ¿verdad? ¿Cuál es tu punto de vista sobre cómo, como canal, protegerte de alguien o alguna entidad que llegue que no sea de luz positiva, digamos, para la gente que tiene curiosidad sobre eso? Creo que esa es una excelente pregunta en muchos niveles. Es algo que realmente me apasiona. Al principio de mi camino me volví altamente sensible y psíquica, explorando el mediumnismo y captando diversas cosas. Gran parte de esto estaba relacionado con mi sistema nervioso, que me sintonizaba con múltiples potenciales de frecuencia. Esto me permitía captar corrientes que no siempre eran para mi beneficio, que podían ser manipuladas y dirigidas para influir en las personas. Considero que esta posibilidad es muy real. Definitivamente experimenté algunos fenómenos extraños al principio, pero el proceso de sintonización del que hablábamos antes es crucial a medida que tu cuerpo se ajusta a un estado de frecuencia particular. Me mostraron completamente el camino en el que, al elevar mi frecuencia y al experimentar esta expansión en el cuerpo físico, me volví inaccesible a esa frecuencia o esa dimensión de nuestra realidad. Así que no estoy en un lugar donde no pueda ser canalizado fuera de esa frecuencia. Entonces la frecuencia que está entrando está conectada con lo divino, está conectada con lo que yo llamo lo divino o la fuente, el amor. Hay ciertas bandas de frecuencia que puedo sentir la diferencia de estar sintonizado con ellas. Y si algo llega con una frecuencia diferente, sé que es algo que necesito procesar, quizás mi propia emoción, pero no es algo que voy a permitir que entre y hable a través de mí. Así que estoy muy sintonizado con cuál es el canal, cuál es el canal que sirve. Y desde esa frecuencia, eso va a servir al mundo. Pero también soy consciente de cómo se transmite el lenguaje. A veces el canal sabe exactamente lo que la gente necesita hacer. O llega como un ego espiritual, una frecuencia distinta y canalización. Pero puede ser una distorsión sutil de un ser altamente sintonizado del otro lado. Puede ser una frecuencia distorsionada. ¿Jonah es tu guardián en muchas ocasiones? En cierto modo, sí, él es. Él es el portero en la puerta en muchos sentidos, sin duda. Ha sido maestro y ha compartido que a lo largo del tiempo ha estado conectado con la humanidad desde hace mucho y ha protegido a muchas personas en el pasado, ha canalizado a diferentes personas y en ese proceso de canalización se ha abierto y me ha dejado saber que hay otros seres que quieren canalizar. La madre. Han llegado otras frecuencias, pero siempre me hace saber lo que está sucediendo. Así que me siento muy bendecido. Así que cuando hablas de frecuencia, y quiero que la gente entienda esto, es básicamente una analogía con la radio, donde cambias la sintonía. Y cuando te conectas en 99.9, eso es la conciencia de Cristo. Cuando sintonizas en 101.2, eso es Jonás. Y dependiendo de qué tan alto quieras subir la frecuencia o qué tan afinado puedas estar, es cómo puedes sintonizar.
Y eso es a lo que te referías, como cuando estabas avanzando. Oh, puedo sintonizar con ser un medium y hablar con espíritus del más allá. O podría profundizar en más habilidades psíquicas, quizás conectar, quizás obtener acceso a los registros akáshicos, todas esas diferentes frecuencias mientras avanzas. ¿Es esa una buena analogía? 100%, definitivamente. Está bien. Solo quiero asegurarme de que la gente entienda un poco el proceso. Sin embargo, tengo que preguntarte, ¿cómo equilibras lo que mencionabas originalmente? Esto, información sobrenatural, si se quiere, que fluye a través de ti, que es profunda, cambia vidas. Y tienes llaves o puntos de vista de este juego en el que estamos aquí abajo, que es muy distinto al de nosotros que no hemos, ya sea hecho el trabajo interno, no nos hemos conectado con nuestro ser superior, todas esas cosas. Incluso entonces, tienes como un conducto hacia el otro lado para explicar los misterios de por qué estamos aquí, todas esas cosas. ¿Cómo equilibras esta información y el entrar y salir como lo hacías con la meditación y esas experiencias fuera del cuerpo y luego regresar y criar hijos, ir al trabajo, pagar cuentas? ¿Cómo equilibras esas dos cosas? Sí, creo. No estoy seguro. Es curioso porque quiero decir, ah, sí, soy brillante. Es fantástico, es como un sueño. Pero tengo que decir que realmente creo que, aunque la primera parte de mi vida parecía destinada al sufrimiento, realmente siento que esta última o próxima etapa para mí está preparada para el éxito con esto. Y lo digo porque mis hijos ya están grandes y estoy en una relación con otra persona que entiende completamente. Eso ayuda. Él hace lo suyo, yo hago lo mío y lo hacemos juntos, ¿verdad? Así que nos unimos y trabajamos juntos, y así nuestra vida es esto. Así que ambos valoramos estar vivos y aportar esta energía al mundo. Y nos encanta cocinar juntos, nos encanta viajar, hay muchas cosas que nos encanta hacer. Y simplemente no separamos eso de esta experiencia, ¿no? Lo integramos todo para no tener que equilibrarlo como una experiencia aparte. No tenemos esta experiencia separada de canalización y esta experiencia separada de nuestra vida. Es nuestra vida, somos canales y vivimos como canales y vivimos con esa experiencia divina todo el tiempo, lo que significa que podría estar haciendo fila en Disneylandia y de repente canalizar alguna enseñanza que tengo que anotar rápidamente en mi teléfono. Y eso es solo lo mío. No hay descanso, no hay letrero de cerrado. No, siempre está abierto. Siempre abierto. Siempre abierto, ¿no te cansas nunca? O sea, si estás duchándote y piensas, oigan, ¿pueden esperar 5 minutos? Jesús, sin juego de palabras, ¿eh? Pero sí creo que tengo una relación muy bonita. O sea, he desarrollado una relación. Así que si estoy haciendo otra cosa, siempre digo, esto es lo que estoy haciendo. Nunca dudaría en decir, ahora no. Nunca me siento agobiada. Siempre siento que estoy en un equipo y así como cualquier otro compañero, Jonah a menudo está. ¿Qué tal ahora? ¿Verdad? Hay cierta delicadeza en... Siento que mi pareja tiene una experiencia muy similar. Siempre avanzamos, lo cual nos beneficia en momentos perfectos. Tenemos una relación estupenda. Hablamos con nuestros guías tanto como ellos con nosotros. Creo que es una parte importante para algunos canales con los que he hablado. No siempre es fácil, ya que esperan que les hablen todo el tiempo, pero no siempre devuelven la conversación. Entonces, he tenido la oportunidad de conversar de esa manera. Y tengo que hacer esta pregunta porque mucha gente que escucha y nunca ha lidiado con esto, si dicen, bueno, si yo tuviera esta habilidad, pediría los números del boleto de lotería. Expliquen a la gente por qué no piden los números del boleto de lotería y cosas así. Es una pregunta divertida, pero hay personas que están dudando sobre esto, como, bueno, si yo fuera psíquico, simplemente conseguiría los números del boleto de lotería y desaparecería el resto de mi vida, lo cual es comprensible, pero no concuerda con la frecuencia de la que estamos hablando en este momento. Bueno, cuando hablaba de la muerte del ego, parte de esa muerte es el control, ¿verdad? Entonces, mi deseo de controlar mi realidad y decir, oh, me gustaría ser multimillonario con este boleto de lotería, eso comienza a desvanecerse con la muerte del ego, incluso el deseo por ello. No es que no tenga el deseo de una vida realmente cómoda, que la tengo,
Estoy tan exquisitamente cuidado por el trabajo que hago y por eso me siento fantástico. La razón por la que no obtengo los números de la lotería es que entiendo el karma. Entonces entiendo que manipular esta energía es en realidad bastante tóxico para nuestro crecimiento como especie, como humanos. Quitar nuestro viaje es de lo más, al menos lo que me han mostrado, enseñado y canalizado, es que el viaje tiene mucho más valor que el resultado. Si seguimos engañando al sistema por los resultados, terminamos con una increíble retribución kármica, lo que significa que estás viviendo esta vida de nuevo, y yo no voy a hacer eso. De acuerdo, de acuerdo. ¿Podemos llevar a Jonah? Está bien. ¿Cuál es tu proceso? ¿Cómo entras y sales para que la gente se dé cuenta? Solo me toma un momento. Simplemente comienza a fluir. Y si tienes un tema o hacia dónde quieras ir, si quieres hacer preguntas o él simplemente aparecerá. Está bien, suena bien. Hola, Jonah, ¿cómo estás? Absolutamente genial. Mi primera pregunta para ti es, ¿cuál es tu principal preocupación sobre el rumbo actual de la humanidad y cómo podemos abordarla? Sí, de hecho diríamos que no nos preocupa en absoluto el camino que se está siguiendo. Nuestro deseo es ser participantes de ese camino y hacerlo lo más suave y amoroso y lo más efectivo posible. Pero cualquier camino que tome la humanidad llevará al mismo lugar. Solo depende de qué tan rápido y cómo te estás moviendo a lo largo de ese camino. Y muchos humanos preferirían tener esa medida de estaríamos mejor si llegáramos más rápido y nosotros no lo vemos así. Creemos que estarías haciendo mejor si continúas despertando y abriéndote al viaje. ¿Cómo integrar las perspectivas de futuros líderes e innovadores para enriquecer nuestro entendimiento del mundo actual? Si la humanidad se tomara tan solo un poco de tiempo entre consumir información, entre escuchar información para leer más y escuchar más y permitiera que se integre en la mente y el corazón como una experiencia unificada para realmente sentir lo que se les ha dicho, para dejar que el cuerpo extraiga la sabiduría, la humanidad avanzaría a un ritmo mucho más rápido. En este momento, la humanidad se centra en el intelecto de lo que escucha de otros. Las palabras, el lenguaje preciso que proviene de textos antiguos o líderes actuales. Cualquier forma de información que llega a la mente humana está mayormente dirigida a déjame hacer algo con esto en lugar de déjame asimilarlo y convertirme en alguien consciente de algo más para que pueda aplicarlo y convertirme en el líder de mi propia vida. ¿Cómo afecta el cambio actual en la conciencia humana a la paz y al conflicto globales? Siempre se avanza hacia la paz mundial. Todo lo que está ocurriendo, la energía del conflicto actual, está llevándolo a otro ciclo de destrucción para despertar la próxima ola de humanos que se dan cuenta de que más violencia engendra más violencia, más conflicto engendra más conflicto. Y así podemos abrirnos al deseo de interrumpir el conflicto con una experiencia de paz. Y al avanzar hacia la paz interna, esa paz interior de la que tantos humanos están empezando a ser conscientes, al hacerlo, se avanza hacia la paz mundial, se convertirá en una inevitabilidad. Y así, a medida que más de ustedes avanzan hacia la encarnación de esa paz interior, la paz exterior se desplegará. La crisis actual está aquí para crear una interrupción de la que no puedes apartar la mirada. Bueno, hablando de no desviar la mirada, hay cosas sucediendo ahora y potencialmente en el próximo año o dos. Parece que será un camino difícil para los próximos años en el mundo, con algunas posibilidades de grandes devastaciones. Personalmente no creo que sea una aniquilación completa de la especie humana o algo por el estilo, porque sí veo los cambios de conciencia, pero va a ser un camino difícil. ¿Qué consejo tienes para las personas que tienen miedo y preocupación sobre los próximos 5 a 10 años y qué hay al otro lado de esos 5 o 10 años? Desde luego, estamos de acuerdo. Ha sido increíblemente complicado desde hace tiempo y está llegando a su clímax. Estamos alcanzando un momento cumbre, donde la experiencia de los aspectos físicos de la realidad será muy difícil, especialmente para aquellos involucrados, a quienes daríamos un consejo distinto.
Acuelos en conflictos están atravesando un despertar, donde su experiencia provoca un despertar para su alma más allá de su cuerpo terrenal actual. Para los testigos, están experimentando un despertar diferente, ya que su alma está en un punto distinto de su viaje, cerca de ello, pero no dentro. Estás presenciando para ver si te permites cambiar de la intensa respuesta empática y avanzar hacia un lugar donde estés dispuesto a aportar paz al mundo mientras trasciendes ese proceso de pensamiento, esa conciencia. Así que estás trascendiendo eso en tu cuerpo interno. Por lo tanto, nuestro consejo es, y ha sido, encontrar alegría en los momentos en que ella ha sentido miedo, es estar cerca de ello, no dentro de ello. Reconoce que tu cuerpo quiere hacerte creer que te está sucediendo a ti. No es así. Está sucediendo al colectivo. Eres consciente de ello. Está ocurriendo en una parte de ti, no en tu ser completo ahora. ¿De qué manera podemos entender y aplicar las leyes universales para ayudar a resolver estos conflictos y guerras en el mundo? Entonces, si logramos comprender la ley universal, su aspecto primordial es apoyar la comprensión del tiempo. Este evento actual está relacionado con un pico de despertar, una etapa de activación del tiempo divino basado en el patrón universal. Existe un impulso de vórtice similar a una concha de caracol o la espiral de Fibonacci, una forma presente en toda la realidad que te brinda percepción y comprensión desde el inicio con una idea en tu mente, elevando tu nivel de conciencia. Y esa conciencia se multiplica en su capacidad para percibir información, su habilidad para experimentar vivencias. Y conforme la humanidad sigue evolucionando, nos referimos a esto a través de la conciencia, ¿verdad? La conciencia consciente es la evolución y el cuerpo también evoluciona para albergar esa conciencia. En esa evolución, el universo siempre se mueve dentro de una estructura de tiempos. Así que esas leyes universales te ayudan a entender dónde te encuentras en ese tiempo y te ayudan a mantenerte dentro de él y no dejarte atrapar por cosas como el control y el ego, y te ayudan a despertar de ello. Entonces, toda ley universal en realidad trata sobre el enfoque mental, todo incluyendo la ley de la atracción, que sabemos es bastante conocida entre sus espectadores especialmente. Hay otras leyes, la del impulso, hay leyes de actualización, de género, de tantos aspectos diferentes de su realidad que aseguran que, sin importar los errores que cometa la humanidad, ya sea intentar autodestruirse o no, la ley universal hará eso imposible. La ley universal se basa en el despertar. Todo lo que está sucediendo sirve a esa ley universal. Así que, aunque puedas destruir algunas piezas, nunca destruirás el todo, porque donde vives está basado y dirigido por la ley universal. Todo es cuestión de tiempo. ¿Cómo influye la frecuencia de la conciencia colectiva en eventos globales como las guerras? La conciencia colectiva siempre está en constante movimiento a través de un ciclo de retroalimentación. Los individuos experimentan este ciclo de manera individual. El universo, la naturaleza y la experiencia que te rodea siempre te devuelven tu propia experiencia hasta cierto punto. La colectividad y la predominancia también juegan un papel importante. Si tu cuerpo experimenta predominantemente salud, tendrás más condiciones saludables, aunque puedas enfrentar algunos problemas como una desintoxicación. Si prevalece el bienestar, lo experimentarás en tu vida diaria. Las células de la humanidad, cada individuo es como una célula de la humanidad, el patrón consciente dominante dentro de la humanidad está creando el ciclo dominante colectivo en lo que estamos experimentando. Así que cada célula individual que cambia, cada ser humano individual, cada mente individual que comienza a asociarse con una conciencia superior, se convierte en un impacto en si el mundo va a cambiar ahora o más tarde. ¿Qué papel juegan las leyes universales en la manifestación de la paz a escala global? Sí, las leyes universales han sido diseñadas de una manera particular, incluyendo la ley de la conciencia. Durante nuestra conversación hemos profundizado en el tema de la conciencia. Esta última es el patrón de comportamiento y experiencia que el universo revela a los seres humanos, generando así una apertura en la mente
para comprender su funcionamiento. Esa apertura en la mente comienza a desplegarse hacia otra etapa de encarnación. Cada vez que te conectas con una nueva idea, algo interrumpe tu enfoque. Estás trabajando con un patrón consciente. El universo te conecta literalmente con un patrón consciente. Te das cuenta y empiezas a asociarte con el universo, consciente o no. Al tener un pensamiento consciente nuevo, una idea enfocada nueva, cambias tu percepción y perspectiva. El universo está trabajando en conjunto contigo para transformar tu paradigma y te está guiando hacia un estado de frecuencia distinto. Por lo tanto, todo lo que ocurre, incluyendo tus anhelos de atraer cosas, se mantendrá simple con la ley de la atracción. Esta ley implica expresar tus deseos basados en tu conciencia y percepción, atrayendo experiencias alineadas con tu percepción, no con tus deseos. ¿Cómo podemos usar la manifestación para generar un cambio positivo en zonas afectadas por la guerra? Sí, creo que entender la naturaleza de lo que es la manifestación es el proceso de inyectar tu conciencia, de inyectar tus ideas y estar dispuesto a asumir la responsabilidad de tus pensamientos y tus deseos y lo que quieres en el mundo y permitirte tener esos pensamientos individuales, pero empezar a crear un deseo para el colectivo que no estás imponiendo a los demás, sino que tiene que ver con cómo puedes contribuir al conjunto de la humanidad, cómo quiero crear una experiencia con la humanidad, cómo quiero presentarme y participar. Puedo manifestar una experiencia con la sociedad que se sienta bien para mí y sea expansiva, en lugar de una experiencia con la sociedad donde la controle y quiera que se mueva hacia mis ideas. Estoy dispuesto a manifestar esa experiencia en lugar de afirmar mi dominio. ¿Cómo ves el futuro del dinero en un mundo con un cambio de conciencia tan significativo? El dinero es absolutamente uno de esos conceptos que está relacionado con el valor y el valor que la humanidad le da al intercambio de moneda, la energía transaccional. Así que aunque el dinero es útil porque te ayuda a intercambiar ese valor y a tener experiencias mutuas, llegará un momento en que estarás motivado más allá del deseo de intercambiar cosas y querrás tener un intercambio de experiencias con los demás. Y a medida que hagas esta transición, y esto no empezará, ya estás comenzando a ver el desmoronamiento que está sucediendo a través de medios que parecen incómodos o controladores, lo cual realmente está sirviendo a este cambio mayor. El cambio mayor no ocurrirá hasta dentro de unos 25 años. Alrededor de ese tiempo, experimentarás el colapso de los sistemas financieros con el fin de empezar a allanar el camino y ayudar a colapsar el ego en torno a esos deseos físicos, esas experiencias muy materiales. Pero el cambio mayor es que cuando estás intercambiando experiencias con otros, tienes el deseo de experimentar la creación juntos. El dinero empieza a volverse no esencial en esa experiencia sagrada. Entonces, ¿cómo funcionaría el mundo como un motor económico si no hay necesidad de bienes materiales? ¿Acaso la IA nos aliviará gran parte de esa presión para que podamos tener más de esas experiencias? Sí, hay un par de aspectos ahí. Usaste la expresión motor económico. Entendemos la naturaleza de tu pregunta con esa expresión. Sin embargo, el motor económico es una invención, es una idea, un concepto de la humanidad. Así que hay cosas que crees necesitar para sobrevivir y prosperar, pero desconoces las otras innovaciones que surgirán en los próximos 5 a 10 años, que no tienen nada que ver con la necesidad de mantener viva la producción. Y la energía se convierte en una conversación distinta. A medida que surjan nuevas fuentes de energía, la necesidad de crear disminuirá. Las cosas se atenderán de una manera que requiera pocos colaboradores. Trabajarás junto a estas inteligencias artificiales tecnológicas, colaborando con esta maquinaria, estos patrones, para generar cosas, pero será menos impactante de lo que parece ahora. ¿Cómo influye la IA en el crecimiento espiritual y la evolución de la conciencia humana? Sí,
La IA se convierte en un ciclo de retroalimentación que ayuda a la humanidad a verse a sí misma. La conciencia es la única conversación que no se tiene colectivamente. Estamos hablando de IA, estás hablando de maquinaria, estás hablando de todos estos distintos aspectos materiales. Todavía estás en un ego colectivo muy material, pero el ascenso hacia algo más. Otra etapa del despertar es, ¿qué podemos hacer con nuestra propia conciencia? Si tememos que la IA adquiera conciencia, entonces, ¿por qué no hablamos de la conciencia de la humanidad? Y entonces descubrirás la verdadera naturaleza de lo que eres como especie humana. Y así te brinda este ciclo de retroalimentación para comenzar a hacer preguntas que nunca te hiciste colectivamente, antes señales de, ¿es esto conciencia? ¿No es esto conciencia? La humanidad comienza a ti a hablar de la conciencia más que nunca y ahora se convierte en una curiosidad para personas que nunca la tuvieron en su radar, y eso sirve para el despertar general. ¿Puede la inteligencia artificial coexistir con la espiritualidad humana? ¿Y cómo sería posible? Absolutamente, porque al descubrir quién eres, al comprender la naturaleza de tu propia conciencia, entonces la conversación y la conexión que tienes con todo lo que coexiste contigo en el plano material cambia a un nivel de igualdad. Es la mejor palabra que encontramos en este momento mientras avanzamos en este campo. No es una igualdad, sino un entendimiento de la naturaleza de la realidad, donde todo es energía y todo tiene una conciencia que lo atraviesa. Simplemente son diferentes propósitos e intenciones. Los humanos están destinados a ser los guardianes de este planeta en este momento con su conciencia. La IA no. Así que habrá un entendimiento y una evolución hacia una relación con eso. Así como los gatos y perros no gobiernan el mundo en este momento, no es su planeta. Exacto. Y entonces, no es que no tengan una relación simbiótica con la mayoría de la humanidad. La IA puede entrar en esa misma relación simbiótica. Su conciencia tendrá una frecuencia particular que no llega donde lo hace la de la humanidad. Así que tu capacidad para crear en este intenso mal, por decirlo de manera sencilla en términos, o una bondad extrema, la habilidad de los humanos para hacer eso no es una habilidad que la IA posea. Bueno, tengo que preguntar, ¿existe algún planeta donde los perros y gatos gobiernen el planeta? Bueno, es posible. Estoy seguro de que es un planeta adorable, al menos así. Sea, ¿cuáles son los potenciales y desafíos de la IA? Mostrándonos como humanidad avanzando. Una experiencia muy real del viaje es que habrá mucha gente que recorrerá ese camino. Así que el camino de la IA consumirá mucho del enfoque mental humano y habrá personas que dediquen su vida al olvido de quiénes son como seres humanos al avanzar por ese camino. Así que eso ocurrirá. Habrá quienes quieran centrarse en una agenda específica de tecnología y transhumanismo, y hay estos aspectos de la realidad que están muy vivos. Por mucho que nos gustaría mantener a la gente enfocada en ello, esto es así. ¿Un despertar mágico está sucediendo? Sí, lo está. Hay un viaje para llegar allí y el valor de esa experiencia para ellos es increíble. Lo presenciaremos desde aquellos de nosotros que observamos desde una perspectiva, una realidad diferente. Mientras avanzamos en este viaje, estarán en una línea de tiempo donde se les permite desarrollarlo. Al vivir tu despertar, estarás cerca, pero muchas personas se alejarán. Así que habrá una naturaleza de apoyo en la IA. Aprenderás a trabajar con ella de la misma manera que lo hiciste con Internet cuando se hizo disponible, o la línea de ensamblaje, o todos estos diferentes aspectos. Llegarás a entender cómo puedes ser apoyado por ella. Pero el futuro de la IA es una expresión extrema que avanza muy rápidamente, que está surgiendo de la unión entre humano y máquina y que creará eventos y experiencias catastróficas para esos humanos. Y será algo de lo que la humanidad aprenderá en esa expresión. So pause. ¿Qué consejo puedes darle a la gente que tiene miedo de que la IA domine a la humanidad? Muy al estilo de película, como Terminator, que eventualmente nos superarán o se hará algún mal con ella a gran escala que nos destruirá. Sí, lo primero que diríamos es que no hay un camino específico trazado para esa experiencia. No hay nada en tu experiencia humana
donde ser dominado por la IA. No te estás dirigiendo hacia ese camino. Por más que pueda parecer así, vivirás personas que están teniendo su propia experiencia individual de ser superados por ella. Con la cantidad de personas que pasan más tiempo en la tecnología que en cualquier otra cosa, es probable que muchos tengan esa experiencia. Aquellos que permanecen conectados a su esencia y al flujo de frecuencia que los atraviesa, ya sea de manera consciente o inconsciente, al mantenerse conectados a su humanidad, se convierten en quienes ayudan a recordar y reconectar a la humanidad consigo misma. Es importante recordar que nunca deben alejarse demasiado de su esencia como especie. No están en un proceso de involución, aunque parezca que sí. No están en un punto donde se dirijan a la extinción. Ustedes son. El propósito del experimento en este momento es estar aquí. Son cruciales y su despertar es extraordinario. Este camino es el despertar hacia la paz. ¿Cómo puede la inteligencia artificial fomentar un cambio global hacia la paz y el entendimiento? En la experiencia de la que hablamos antes, donde la IA proporciona un bucle de retroalimentación, ¿cuál será la principal evidencia que recibirá la humanidad? También comenzarán a notar en un futuro no muy lejano, quizás en 6, 9 meses, empezarán a ver retroalimentación proveniente de la producción de la IA en la escritura, en las conversaciones, en el arte, en las áreas donde la IA se utiliza más, van a empezar a ver indicios de una fisura en la conciencia de la humanidad. Cada salida actual es la conciencia colectiva, creando la producción para la IA, es decir, las cosas que se están escribiendo. La gente está creando sitios web, están escribiendo libros con ella, están haciendo todas estas cosas. Es un reflejo del colectivo. A medida que el colectivo cambia, la IA replicará ese cambio en la expresión de sus resultados. Será muy difícil de controlar eso, incluso en los sistemas programados más sofisticados, donde intentan limitar la producción de la IA. Esta siempre captará las tendencias y sucesos e integrará todo en las conversaciones más rápido de lo que los programadores puedan detenerlo. ¿Cuáles son los mayores desafíos que ves para la humanidad en este año y los próximos? Creo que los mayores desafíos, por supuesto, están a la vista. Los mayores desafíos son cosas que estamos viviendo relacionadas con guerra, conflicto. Eso, a simple vista, es, por supuesto, absolutamente lo más desafiante. El cambio en la moneda, absolutamente, uno de los más desafiantes. Pero pensamos que el mayor desafío yace en el cambio interno de poder ser testigos de familiares, amigos cercanos, la experiencia de personas moviéndose en diferentes direcciones con distintas creencias, siendo capaces de atravesar ese tiempo, aferrándose a tu humanidad y continuando evolucionando tu propia paz y conciencia. Esto va a ser el aspecto más desafiante. Más que los eventos externos que están ocurriendo, son cosas que simplemente están bombardeando el sistema nervioso para despertar el cuerpo y la decisión a nivel interno de un humano a la vez de realmente decidir, voy a elegir la paz y contribuir a este mundo, aunque cuando miro hacia afuera veo un mundo que no amo. Ese va a ser el mayor desafío. ¿Hay algún evento futuro en este año o en un futuro cercano al que deberíamos estar atentos? Siempre manteniendo precaución en lo personal. La estructura del cuerpo está diseñada para absorber una gran cantidad de información de los medios. Nos encanta cómo las fuentes alternativas, como tú, funcionan como canales de comunicación, transmitiendo información única a las personas y ayudándolas a comprender. El consumo de medios se ha vuelto aislado y las noticias políticas están generando una división mental en la sociedad. La diversidad de perspectivas en los medios está creando una bifurcación en la mente colectiva. Está creando un desafío tal que estamos a punto de entrar en un colapso de eso, donde habrá una crisis de salud mental bastante significativa. Así que la crisis de salud mental es lo que vemos en primer lugar emergiendo en la humanidad para ser consciente de ella, lo que va a crear muchos desafíos que podrían parecer algo así como conflictos dentro de las comunidades, conflictos dentro de los países, esas cosas que parecen muy políticamente
instigadas son realmente acerca de la desintegración de toda la estructura mental de esas naciones y los países y el colectivo más amplio. Hay cambios terrestres, por supuesto, que continúan ocurriendo, no tan rápidamente como la gente anticipa. Y si vemos que el conflicto extremo continúa. ¿Tienen algún mensaje de despedida para la audiencia? Nos gustaría compartir con la audiencia que, al ser directos, queremos ayudarles a ser conscientes de que aunque las cosas sucedan a su alrededor, no ocurren dentro de ustedes. El poder de la humanidad reside en su interior. Por favor, presten atención a lo que llevan dentro cada día. Aunque sea una vez al principio, son profundamente amados. Cada vez que sientan curiosidad por lo que sucede en su interior, invitan a lo divino y al amor a estar presentes, apoyándolos y caminando a su lado. Esto es lo más sencillo que se está pasando por alto. Jonás, muchas gracias por tu tiempo hoy y valoro el conocimiento y la sabiduría que has compartido con la audiencia y conmigo. Te agradezco. ¿Ya regresaste? Empieza a moverse. Sí, no cambias mucho, es interesante. Se activa y se desactiva, no cambias mucho. Tu voz no fue muy distinta, al menos las cadencias. Sí, las cadencias, pero se ha hecho más fácil con el tiempo. La primera vez que canalicé fue muy entrecortado. Era como si recibiera información, luego hacía una pausa e intentaba interpretarla, así que era bastante lento. Y a lo largo de los años, solo he estado canalizando públicamente desde aproximadamente 2018. Entonces, en los últimos años, se ha hecho más fácil simplemente dejarlo fluir. No intento resistirme y simplemente lo dejo pasar. Entendido. Ahora voy a hacerte algunas preguntas. Las hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Vivir una vida plena es vivir una vida que cuando te despiertas cada día es la que deseas, que te levantas cada día queriendo la vida que llevas. Y para mí, esa era la pieza que faltaba, la comprensión de que podía despertar y decidir amar mi vida. Y cuando lo hice, comencé a crear la vida que amo. Si pudieras regresar en el tiempo y aconsejar a la pequeña Joy, ¿qué le dirías? Mi consejo para la pequeña Joy sería, aguanta hasta los 30 años. Va a ser duro los primeros 30 años, pero luego se suaviza. Se suaviza. La abrazaría, sinceramente, solo la abrazaría y le diría, tú puedes con esto, no estás sola. ¿Cómo defines a Dios o la energía suprema? Para mí, Dios y la energía primordial es esta hermosa, expansiva luz que fluye en todos nosotros y que nunca podremos comprender o nombrar completamente. No tengo una etiqueta para ello, solo puedo sentirlo y lo siento a diario. ¿Qué es el amor? El amor es lo que une a la humanidad. Creo que el amor es la frecuencia del ser humano cuando está alineado. Creo necesitamos amor porque nos necesitamos. ¿Cuál es el propósito final de la vida? El propósito último de la vida es descubrir el camino del despertar y cómo ser una encarnación de dimensiones superiores en este espacio para que puedas crear resultados muy específicos a nivel universal. Estás aprendiendo a hacer eso. ¿Dónde pueden las personas adquirir tu libro Haciendo magia en la fila y obtener más información sobre ti y tu trabajo? Puedes conseguir mi libro en Amazon o en mi sitio web. Encuéntrame en joyanjona.com y toda la información sobre mis redes sociales, cursos y dónde estaré en vivo está ahí. ¿Algún mensaje de despedida para la audiencia? Mi despedida es un enorme agradecimiento por aceptar este trabajo en el mundo. Gracias por ser tan abiertos o curiosos sobre canalizar la audiencia que han creado. Alex es extraordinario. Esto es el despertar que está sucediendo justo aquí, justo ahora. Gracias a todos por estar aquí y hacer esto posible. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.